En definitiva, ¿cómo sabemos todo? Lo sabemos porque desde hace 400 años somos científicos verdaderos y fiables. Empezó todo en... Se me ocurre un aforismo de Mark Twain. Se tienen que conocer las cosas antes de poder tergiversarlas. Desde hace 400 años hemos empezado a conocer hechos. Ciertos hechos. Conocemos ciertas cosas, ciertos mecanismos. Voy a hacerlo desde mi punto de vista con el caso más interesante, que es el de la manzana. No me refiero ahora a los dos compañeros en el paraíso con la serpiente. Me refiero al caso de Isaac Newton, que huyó de la peste en Cambridge y se fue a algún lugar del centro de Gran Bretaña, a una finca en donde había muchos manzanos. Llegó alguien que quería coger manzanas y cayeron muchas de una vez del árbol al suelo. Y entonces Newton obró de tal forma, como muy bien lo expresó Lessing, cuando dijo: quien no ha perdido el entendimiento en algunas cosas no tiene absolutamente nada que perder. Newton dijo que el movimiento de las manzanas desde el árbol al suelo, la fuerza que hace que la manzana caiga del árbol, esa fuerza es la misma fuerza que mantiene a los planetas en movimiento alrededor del Sol y que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra. Es exactamente la misma fuerza. O sea, lo que Newton realizó es dar el paso decisivo, lejos de la modestia de los hombres de la Edad Media, para quienes Dios dirigía todo, del enfoque de que las fuerzas que conozco aquí en la Tierra son válidas en cualquier parte del universo, en cualquiera. Y cuando yo cuento esto en una conferencia, y no sé cómo será ahora para ustedes, cuando yo cuento esto en una conferencia siempre hay alguien que me indica: un momento, esto no puede ser. Newton se encuentra en un planeta nada interesante, que gira alrededor de una estrella totalmente normal, en los márgenes de una galaxia que no tiene nada de especial. Y este tipo afirma que la fuerza que su manzana, que la manzana que cae del árbol es la misma que la que rige el movimiento de los cuerpos celestes. ¡Hey! ¿Es que conoce todo el universo? Pues no lo sé, pero el caso es que funciona. Hemos conseguido describir objetos del y en el universo, con las mismas leyes que hemos descubierto en la Tierra. Newton no es el único que ha pensado eso. Algunos otros, conocidos por su mala fama, lo han hecho también. Y cuando se habla de Newton y su fuerza de gravitación universal, entonces enseguida se empieza a hablar también de Einstein. Einstein ha sentado igualmente las bases de una teoría, que no es tan sencilla como la de Newton. Newton ha sentado los principios de la ley de gravitación universal. Einstein se ha preocupado de algo totalmente diferente. ¿Qué pasa realmente cuando se produce el movimiento de objetos alrededor de cuerpos masivos? Por ejemplo, el movimiento de un planeta alrededor del Sol, con una velocidad cercana a la de la luz, que es la mayor velocidad a la que puede ser transportado un objeto del universo. Para ello, el cuerpo tiene que ser muy compacto. Es decir, su masa tiene que estar comprimida en un radio muy pequeño, pocos kilómetros. Y los objetos que giran alrededor de él lo hacen muy deprisa, casi a la velocidad de la luz. Para que eso ocurra con el Sol, este debería tener 3 kilómetros. Si el Sol tuviera un radio tan pequeño, entonces un planeta muy cercano giraría a casi a la velocidad de la luz alrededor de él. Es decir, la teoría general de la relatividad describe el movimiento de cuerpos con un campo magnético tan terrible. La Tierra, por ejemplo, tiene un campo gravitatorio totalmente normal. Se extiende hasta fuera de la atmósfera hasta encontrarse con el del Sol. Este campo gravitatorio solar hace que la Tierra gire alrededor de él, a una velocidad de solo 30 km por segundo, una velocidad muy pequeña. La velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo. Y Einstein se ha imaginado y propuesto una teoría de la situación de objetos extraordinariamente compactos, que giran uno alrededor del otro. La teoría de Newton ya no está mal.
describe muchas cosas. La teoría de Einstein es, sin embargo, algo mejor. Mucho mejor, diría yo. Y en cualquier caso, está incluida en ella la teoría de Newton. Ahora atiendan, que es importante. Aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior. Cuando estudiamos la luz del Sol al acercarse a la Tierra, o el curioso movimiento de Mercurio alrededor del Sol, ambos fenómenos cercanos, astronómicamente, llegamos a una conclusión. Y aplicando el mismo proceso intelectual que Newton, dice Einstein, si esto es así, entonces lo que es válido aquí tiene que ser válido también en el resto del universo. Conclusiones. Con esta teoría podemos describir el universo entero, podemos describir los agujeros negros, las estrellas de neutrones, etcétera, etcétera. Ahora viene la astronomía y prueba la teoría y... ¿qué pasa? ¿Qué quiere que le diga? Es cierta. La teoría de la relatividad general se puede medir en la astronomía mejor que lo que indica la teoría. Por ejemplo, en una pareja de estrellas de neutrones. Recordemos, las estrellas de neutrones son esas esferas de 10 kilómetros de diámetro, en las que las estrellas están comprimidas y contienen 1,4 masas solares y que giran increíblemente rápido. Algunas de ellas se convierten en púlsares, en objetos que emiten ondas de radio muy precisas, que una y otra vez hacen pip, pip, pip. Hay en la Vía Láctea un par que sabemos que giran mutuamente, y en la que una de ellas es un pulsar. Es decir, tenemos un emisor regular de señal, y este giro mutuo hace que las estrellas giren cada vez más lentamente a causa de las ondas gravitacionales. Y esta es una de las predicciones más sensibles de la teoría general de la relatividad. Cuando fueron descubiertas en 1974, ¿qué se descubrió? Que se comportaba de la misma manera que había predicho la teoría general de la relatividad. Pero exactamente igual. Y aún más exacto todavía. ¿Se dan cuenta? Es sencillamente increíble. ¿Qué genialidad puede, en primer lugar, afirmar que lo que pasa aquí en la Tierra es válido en el resto del universo? Y luego, también está la talla intelectual de saber ejecutar correctamente la observación científica. Este es realmente el punto al que vuelvo al comienzo del programa, cuando alguien me pregunta, ¿cómo saben realmente todos? Algunos no son tan amigables como para decir, ¿cómo saben todo? Sino que dicen, con una peste ácida, como si les molestaran los descubrimientos que se exponen en los 19 minutos. Sino que tienen su propia manera de ver el mundo, y no se pueden imaginar... A esta gente hay que decirla simplemente, la historia de la ciencia es una historia con muchos sarcasmos intelectuales. Muchos de nosotros nos vamos regularmente a nuestra dogmática. Sin embargo, las ciencias naturales en su totalidad concuerdan en algo muy particular, en el proceso de falsificación. Repetimos, la falsificación consiste en que una buena teoría tiene que ofrecer tests con los cuales se pueda refutar. Tiene que ofrecer la posibilidad de realizar tests para corroborarla o negarla. Escúchame, si no me crees, haz un experimento que la falsifique. Una buena teoría tiene que hacer predicciones sobre cosas que hasta entonces no se conocían. Y esta falsificación escarba los fundamentos de la ciencia y nos muestra también en qué tipo de series se vuelve la ciencia. La gente joven que empieza a ejercer la ciencia está convocada por nosotros para que nos indiquen dónde nos hemos equivocado. Es decir, la ciencia está en un continuo proceso de desarrollo. Las teorías que tienen un convencimiento pleno o que están testadas y concuerdan se mantienen. Se instalan como pilares de la concepción del mundo. ¿Se dan cuenta? Concepción del mundo. Tiene casi que ver con la religión. Pero todas las teorías que fallan en la explicación de los fenómenos de la naturaleza o los experimentos desaparecen. Todas las fallidas desaparecen. La ciencia es una historia continua de errores y aciertos, de teorías que funcionan y teorías que no funcionan. La ciencia actúa de tal forma que, por ejemplo, el martes desarrollo una teoría y el miércoles por la mañana percibo que es absurda y tengo tanto que eliminarla. Esto es un método que en la vida cotidiana no puede imaginarse. La búsqueda continua de los propios errores, ¿dónde ocurre eso? Pero este escepticismo sobre uno mismo hace que la cosa sea interesante. Se intenta descubrir cómo me acerco más a las cosas. Y esto, los resultados de la ciencia, no tienen nada que ver con la verdad. Aquí no hablamos de verdad. O sea, la verdad es algo totalmente diferente.
La gran verdad de todas las cosas es algo totalmente distinto, algo de lo que no se ocupan los científicos. Nosotros solo sabemos si nuestras teorías son ciertas o falsas, siempre en su ámbito de aplicación. Newton es válido hasta un determinado punto, pero cuando se trata de velocidades en las cercanías de la velocidad de la luz, entonces hay que aplicar a Einstein. Esto es solo un ejemplo para clarificar la pregunta ¿cómo saben realmente todo? Es una pregunta asesina de la cual se puede hablar durante horas y horas. Para finalizar, quiero leer en voz alta un dicho que he encontrado en un museo alemán que quizás nos lleva a la dirección de la verdad. Cuando el artista baja por medio del instinto de la esfera metafísica a las formas concretas, se encuentra en la mitad del camino a los científicos, que están en la búsqueda de las causas últimas de las formas que piensan capturar para dirigirse a la esfera metafísica. En este sentido.